your meeting with Gustavo Petro earlier today, and did you come to any agreement on counter-narcotic efforts? Yeah, we did. We worked on it, and we got along very well. He and I weren't exactly the best of friends, but I wasn't insulted because I never met him. I didn't know him at all. And we got along very well, and we're working on that. We're working on some other things, too, including sanctions. And we had a very good meeting. So you did do an agreement? I thought he was terrific. You know, he was very good. We got along great. Y las fotos creo, y el ambiente de la reunión creo, demuestran una reunión entre tú y tú, entre iguales, que piensan diferentes, sí, con poderes diferentes, obviamente, pero capaces de encontrar caminos comunes, punto. No personales. Ni él me habló de sus negocios, ni yo de los míos, que no tengo, pero sí lo invité a Cartagena, que le dije que era un lugar muy chévere y bello para estar y vivir. Hace apenas unas horas Donald Trump dijo desde la Casa Blanca: nos llevamos muy bien, él y yo, no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido. Lo dijo refiriéndose a Gustavo Petro después de reunirse con él en el despacho Oval. La frase, dicha con desparpajo, no es anecdótica, es una rectificación en toda regla y sobre todo una humillación política para quienes llevaban meses esperando y prácticamente daban por hecho el escarnio y casi el arresto de Petro. Porque conviene recordar lo que precedió a este súbito tono cordial. Desde que Trump volvió a la presidencia, no hubo un solo gesto hacia Petro que no fuera amenaza, insulto o provocación directa. Mandó un avión con migrantes colombianos deportados, esposados de manos y pies. Amenazó con aranceles, lo acusó públicamente de ser un capo de las drogas, desertificó a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, le retiró el visado estadounidense tras su paso por Naciones Unidas y fue más allá, incluyó al presidente colombiano en la llamada lista Clinton, reservada para narcotraficantes, terroristas y mafiosos. El acoso se convirtió en rutina, en espectáculo, en deporte presidencial para regocijo de toda la derecha y la ultraderecha de la región, que ya celebraba la posibilidad de una intervención militar al estilo de la de Venezuela. Petro va a tener grandes problemas si no espabila, será el siguiente, decía Trump sin contenerse. Estados Unidos cerrará esos campos de droga por las buenas o por las malas. Incluso llegó a sugerir que una operación militar como la de Venezuela sonaba bien para Colombia. Todo ello ante la mirada satisfecha y aplaudidora de la derecha política y mediática colombiana, que celebraba cada exabrupto como un adelanto del castigo final. Y luego llegó el giro. El 7 de enero, una llamada telefónica. Ayer, 3 de febrero, la reunión en el despacho Oval. Sin visa estadounidense, Petro fue recibido en el centro mismo del Poder Ejecutivo norteamericano. Fotos, sonrisas, elogios. Trump lo calificó de genial y de terrific. Hubo un libro con dedicatoria positiva, una escena que muchos no solo no esperaban, sino que querían no ver jamás. La misma imagen que buscan sin éxito los devotos de Trump en otras latitudes. Ahí queda el ejemplo de Javier Milei, siempre disponible, casi nunca invitado, y que recibió con emoción incontenible una placa como la que hoy le dieron a Petro. Pero hasta donde sabemos, no el libro dedicado, y teniendo en cuenta que Milei incluso alardeó al borde de las lágrimas de haber recibido un rotulador, estamos casi seguras de que sabríamos lo del libro. Pobre Javier Gerardo. Pero regresando a Petro, el desconcierto de la derecha colombiana fue inmediato. Pasó del entusiasmo beligerante al llanto contenido. Esperaban que Trump pusiera en su lugar a Petro y tuvieron que conformarse con fotos sonrientes. Recordemos que figuras como María Fernanda Cabal viajaron a Washington para intoxicar la reunión. No lo lograron. El resultado fue exactamente el contrario del que deseaban. Ahora bien, conviene no confundirse. Como advertía Diana Carolina Alfonso en Diario Red, nada es más engañoso que una sesión de fotografías con los magnates de la Casa Blanca. La historia es pródiga en ejemplos. Yasser Arafat firmó los acuerdos de Oslo en 1993 con un sonriente Bill Clinton detrás. Desde entonces, Palestina ha sido arrasada una y otra vez. Motassem Gaddafi se reunió en 2009 con Hillary Clinton. La foto fue impecable. 2 años después, Estados
Estados Unidos y la OTAN destruyeron Libia, su economía y uno de los últimos proyectos panafricanistas, mientras que Hillary se reía del linchamiento y asesinato del padre de la persona con la que se había reunido, al más puro estilo mafioso, como nos tienen acostumbrados. Una buena campaña mediática no detiene a un imperio cuando decide avanzar. La foto alivia, pero no garantiza absolutamente nada. Estados Unidos sabe cuándo escalar y cuándo esperar. Sabe cuándo gritar y cuándo sonreír. No necesita conquistar lo que ya considera propio, decía Diana Carolina. Le basta con recordarle su lugar. Por eso, más que celebrar la cordialidad, conviene leerla. Trump no rectifica por empatía, ajusta el tono cuando conviene. Hoy sonríe, mañana si hace falta vuelve a amenazar. La diferencia es que esta vez Petro no fue humillado y quienes apostaban por verlo arrodillado son los que hoy no saben dónde meterse ni qué conclusiones sacar. Y eso en el tablero regional no es un detalle menor. Hoy en la base América Latina hablamos de la reunión de Donald Trump y Gustavo Petro en el despacho Oval y de lo que implica esto para Colombia y para la región. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Bueno, después de meses de amenazas, tenemos esta reunión en el despacho Oval, una reunión aparentemente cordial con todas estas fotos de Gustavo Petro y Donald Trump sonrientes, un libro dedicado a Petro, la propuesta de hacer las Américas grandes de nuevo. ¿Qué ha sucedido, Marco Teruggi? Bueno, ¿qué álbum de fotos que se llevó Petro de regreso? Eso seguro. ¿Qué ha sucedido? Es la pregunta que vamos a analizar. ¿Por qué no pasó lo que algunos vaticinaban que iba a pasar? ¿Cuál es el balance? ¿De qué se habló? ¿Qué puntos se abordaron? ¿Cuál fue la agenda que no se tocó y ya estaba preacordado? Y sobre todo, ¿qué puede seguir ahora y ahora qué? Como dice el título de este programa. Estefanía, el mar de lágrimas de la derecha mediática colombiana en el que nadaste, ¿qué tal? Bueno, profundo, muy profundo, extendido. Ya lo decías tú en el editorial, a quienes no les conviene que esta reunión haya salido bien, como lo vamos a ver hoy. Y también vamos a hablar de la primera entrevista que dio Gustavo Petro. ¿Qué preguntas fue la que le hizo el presentador? Y hoy también, para analizarlo, vamos a hablar con la senadora de Colombia por el Pacto Histórico, invitada ilustre ya de la base América Latina, Clara López. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. El presidente Gustavo Petro finalmente se reunió en la oficina oval de la Casa Blanca con Donald Trump este 3 de febrero. Y lo peor no pasó. Incluso podríamos decir que pasó lo mejor si empezamos analizando fotográficamente el encuentro, como con esta foto que difundió la Casa Blanca, donde se ve a los dos presidentes conversando en una postura que podríamos calificar de distendida. Esa foto, que es en realidad un recorte de la reunión con los equipos de gobierno que acompañaron a cada presidente. Del lado colombiano, la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa Pedro Sánchez o, muy importante, la directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos Gloria Miranda. Y del lado de Washington podemos nombrar centralmente al secretario de Estado Marco Rubio, el vicepresidente J.D. Vance y el senador Bernie Moreno, recuerden ese nombre. Y decía que si analizamos las fotos, la imagen que transmitió la reunión, que iba a durar 1 hora y duró casi 1 hora 40, un poco más, fue buena. Tomemos esta otra, donde Trump escribió Gustavo, un gran honor y amo Colombia. Nótese él, Gustavo. O esta otra, donde Trump le firmó su libro a Petro diciendo You are great, o sea, sos fantástico. Bueno, veremos qué pasa en la relación entre los dos gobiernos, pero seguro que en materia de imágenes, Petro, como ya dijiste, volvió con un buen álbum fotográfico. Y era muy importante para el presidente de Colombia que esta reunión tuviera un buen resultado, porque podría haber salido mal, o al menos ese era el temor que rodeaba el encuentro, tomando en cuenta cómo venía la relación entre los dos presidentes, la agresión de Washington a Venezuela exactamente un mes antes de esta reunión y la forma en que Trump trató a otros mandatarios como Volodymyr Zelensky, por poner un ejemplo. Así que factores en contra había, y muchos, y el resultado final fue una gran distensión. Y si te parece, Marco, vayamos a lo que nos dejó la reunión, que terminó pues con sonrisas de lado y lado. Sonrisas entre Trump y Petro. ¿Quién lo había dicho cuando hace solo un mes atrás Trump, luego de secuestrar a Nicolás Maduro, amenazaba públicamente a Petro diciendo que tenía que cuidarse? ¿Se acuerdan, no? Lo vimos acá en la base. Bueno, esa es la magnitud del arco político que se recorrió
evolucionó en estas 4 semanas, del mejor te cuidás al sos fantástico firmado en el libro, y de un Petro que decía públicamente estar preocupado por las amenazas, porque efectivamente lo estaba, a sonreír en el Salón Oval. Ese es el escenario que hay que tener muy presente para abordar el encuentro. Arranquemos entonces con una primera declaración de lado y lado, si les parecen. Arranquemos con el señor Bully, presidente de Estados Unidos, Donald Trump. How was your meeting with Gustavo Petro earlier today, and did you come to any agreement on counter-narcotic efforts? Yeah, we did. We worked on it, and we got along very well. He and I weren't exactly the best of friends, but I wasn't insulted because I never met him. I didn't know him at all. And we got along very well, and we're working on that. We're working on some other things too, including sanctions. And but we had a very good meeting. So you came to an agreement? I thought he was terrific. He was very good. We got along great. Tuvimos una muy buena reunión, me pareció fantástico, nos llevamos de maravilla. El mismo presidente que el 19 de octubre pasado declaraba públicamente de un Petro que era un líder del narcotráfico. ¿Se acuerdan de los giros que es capaz de dar Trump? Porque a todas luces, al reunirse con Petro, da por hecho que no es tal líder de narcotráfico, ¿no? Y vayamos a las primeras palabras de Petro sobre la reunión antes de desgranar los principales temas. ¿Qué siento yo de lo que vi y de lo que sentí? Confusión alrededor de la realidad que acontece, por ejemplo, en problemas como el narcotráfico, como la energía. Líneas diferentes, indudablemente, de ver el problema, algunas agresivas, otras más posiblemente construibles. Entre todos nos agarramos de eso, que nos junta, no que nos separa. E incluso en mi primera frase, cuando encontré al presidente Trump por primera vez en mi vida, porque no lo conocía, mirando las fotos de los presidentes de Estados Unidos, es que nos junta, estaba Lincoln ahí en la foto, la libertad. Podemos ser muy diferentes, civilizatoriamente hablando, históricamente hablando, pero lo que nos junta es la libertad. Y ahí comenzó la conversación. Diferencias, pero unidos por la libertad. Justo la palabra Trump no la asocio yo con la libertad, exactamente, en especial en estos tiempos de reconquista. Menos aún pensando en la historia de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe. Salvo que nos remitamos solo a Abraham Lincoln, como dijo Petro, quien abolió la esclavitud en 1863 en los Estados Unidos. Pero bueno, vayamos a los puntos centrales de la reunión. Uno fue el tema Venezuela, obviamente, porque como decíamos, la reunión de este 3 de febrero fue exactamente un mes después del 3 de enero, día en el que Estados Unidos agredió la soberanía de Venezuela, como bien dijo Petro en ese momento. Una agresión que siguió con la amenaza directa de Trump a Colombia y un llamado telefónico entre Petro y Trump el 8 de enero que desembocó en esta reunión. El simbolismo de las fechas no parece casualidad. ¿Y qué se dijo en la reunión al respecto de Venezuela, Marco? Bien, escuchemos a Petro, que se detuvo justamente en primer lugar en este punto Venezuela en su rueda de prensa para explicar lo que conversó con el presidente Trump. Por eso vimos cómo reactivar a Venezuela, no simplemente cómo condolernos de lo que sucedió en Venezuela, que es grave, sino cómo podría ser una reactivación de Venezuela con la ayuda de Colombia en su frontera, en su vecindad, occidental para Venezuela, oriental, nororiental para nosotros. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos allí? Si no es levantar sanciones, por ejemplo, concretamente. Y cómo dejar fluir allí, incluso con aporte de los Estados Unidos, unos flujos que ya se han construido desde hace mucho tiempo, que son comunes, una realidad, lo repetimos muchas veces, Colombia y Venezuela somos un mismo pueblo, una misma historia. Y por tanto, en los momentos más difíciles, donde se pone en cuestión la existencia de nuestras naciones, dejarla fluir y juntarse y volverse poder, como Bolívar pensó que podríamos ser.
Recapitulemos. Petro planteó centralmente la necesidad de volver a integrar económicamente a Colombia con Venezuela. Siempre recuerdan el mapa, con más de 2.200 kilómetros de frontera terrestre entre los dos países, a los que se suma la frontera marítima, para entender la importancia de cada país para el otro en materia económica. Entonces, Petro planteó el tema de la reactivación económica como parte del proceso de reconstrucción de las relaciones entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos, en particular en materia energética. El planteo de Colombia es que puede darle energía eléctrica a Venezuela, energía necesaria para Venezuela para extraer petróleo, que es lo que le interesa a Washington para sus refinerías. Unidos entonces por el negocio de la energía sería la consigna, lo que tampoco es del todo nuevo como propuesta. Y eso pasa por un punto central que se abordó en la reunión en la Casa Blanca, que Estados Unidos quite las sanciones económicas que impuso sobre Venezuela centralmente a partir del 2017, cuando Trump estaba en su primer mandato presidencial, algo que está parcialmente en marcha con la licencia 46 emitida por Washington el 29 de enero, que autoriza una mayor participación de las empresas de Estados Unidos en el sector petrolero venezolano. Una licencia en simultáneo con el cambio de la ley de hidrocarburos en Caracas. Pero bueno, analizar esa licencia del petróleo venezolano ya será para otro programa. Así que volvamos a la reunión entre Petro y Trump. ¿Se dijo algo más sobre el tema de Venezuela? Sí, la importancia del vínculo entre Bogotá y Caracas, no solo energético, sino para controlar la frontera con el Estado y quitarle oxígeno a lo que se supone tanto le preocupa a Donald Trump, el narco, lo cual nos lleva directamente al otro gran punto que se abordó en la reunión. Diría en realidad el punto, porque las acusaciones de Estados Unidos al gobierno colombiano siempre fueron por eso, y con ese pretexto Washington no solo acusó a Petro del líder narcotraficante, sino que desertificó al país como aliado en la lucha contra las drogas y asesinó a más de 100 personas en el Caribe y el Pacífico. Nunca nos olvidemos de eso. Entonces, ese era el punto clave de la reunión. Exactamente, por eso decía al inicio, en la reunión en la Casa Blanca estuvo la directora de sustitución de cultivos ilícitos del gobierno colombiano, Gloria Miranda. Empecemos, si les parece, por escuchar lo que dijo Petro sobre este tema que se debatió en el Salón Oval. En Estados Unidos hay una creencia, incluso penetra cuerpos de inteligencia y la política, igual en Colombia, que los capos son los que andan de uniforme y fusil en Colombia, con los diferentes alias que tú como periodista colombiana conoces. Esa es la segunda línea. La tercera. La primera línea del narcotráfico no es la que te imaginas. La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami. Lo conocen las agencias de los Estados Unidos. Le pasé sus nombres al presidente Trump, sus lazos más allá de sí mismos. Son los capos de capos. Sus capitales están fuera de Colombia. Y hay que perseguirlos conjuntamente a través de una articulación de inteligencias de muchos sectores del mundo, y está propuesto y se está haciendo. Bien, el planteo o análisis de Petro de que los capos del narcotráfico no están en los pueblos de Colombia con alias y cadenas de oro, sino en las grandes capitales, en grandes edificios, mucho más cerca del poder político o directamente a veces siendo poder político. Ergo, la lucha debe centrarse allí. Y en términos domésticos, el gobierno colombiano llevó cifras de los avances como incautaciones de cocaína, que como pueden ver en la pantalla, están en cifras récord en comparación con las décadas anteriores, según los datos del Ministerio de la Defensa de Colombia. Para ponerlo en números, desde el 2022, cuando asumió Gustavo Petro la presidencia, hasta la fecha, fueron incautadas más de 2.840 toneladas de cocaína, fueron neutralizados más de 14.000 integrantes de grupos dedicados a narcotráfico, así lo dice el Ministerio de la Defensa, y se realizaron 615 extradiciones a los Estados Unidos de América. Las extradiciones, un tema que siempre pide Estados Unidos, y el gobierno fue también a debatir los números de erradicaciones de cultivo que, según Petro, son mal medidos por agencias internacionales. Por eso estuvo ahí la directora de sustitución de cultivos ilícitos. Y el tema narco es un punto sobre el cual ya se sabe, y lo dijo Petro, no hay acuerdos en enfoques con la Casa Blanca. Pero el objetivo de Petro era justamente poder decirle todo esto directamente a Trump. Recuerden que en el programa anterior sobre este tema mencionábamos cómo Petro planteó varias veces que el problema era quienes le hablaban al oído al presidente de los Estados Unidos. Una idea de un Trump cercado por
por un lobby articulado entre la extrema derecha colombiana y sus terminales en el estado de Florida, que lo había llevado a tomar estas posturas tan agresivas contra el gobierno de Petro. Viendo ahora el balance de la reunión, es posible que Petro tuviera una parte de razón y que verse cara a cara era importante para saltear el cerco y los intermediarios. Pero antes de ir a los balances y lo que sigue, ¿qué más dejó el encuentro, Marco? Bien, dejó algunos puntos abiertos. Por ejemplo, respecto a la sanción que tiene Petro, que fue incluido en octubre en la lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, dijo que no preguntó en la reunión si su nombre y el de su círculo será quitado de la lista. Y sí criticó la utilización política de este tipo de medidas. Tampoco dio precisiones sobre si Colombia volverá a ser certificado como aliado de Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Y aclaró algunos temas no menores, como que la cooperación en materia de inteligencia entre Colombia y Estados Unidos está no solo funcionando, sino haciéndose de manera ampliada. Y hubo también en esa reunión lo que podríamos llamar una lista de temas a no tocar. Sí, de acuerdo. Hicimos una preparación muy importante con el presidente. El concepto era muy sencillo. Hablemos sobre los temas donde podemos tener acuerdos. Y evitemos los temas donde no los pueda haber. Así de sencillo. Estábamos preparados, la verdad sea dicha. Digo, bueno, uno nunca sabe, una reunión como esta, el presidente Trump es impredecible. Entonces digo, mire, pues, bueno, por tal tema, pues entonces usted cómo maneja, no sé qué. Pero la verdad es pues de hecho le dedicamos una sesión entera a posibles temas difíciles, que para que si ponía tal tema, no llegó ninguno de ellos. Fue increíble. Realmente se esperaba que de pronto habría algún momento de tensiones, nada que ver. La cooperación se giró en torno a esos ejes donde pues efectivamente tenemos mucho que trabajar juntos: narcotráfico, crimen transnacional, el tema de los negocios en Venezuela, otros temas, Haití, que fue otro tema que se mencionó, como Colombia puede trabajar con Estados Unidos para estabilizar Haití. Entonces nos concentramos en esos temas donde efectivamente Colombia es un aliado fundamental para Estados Unidos. Entonces, hablar sobre lo que puede haber acuerdo y dejar de lado lo que no, como Gaza o el cambio climático. Y el embajador García Peña, que estuvo en el encuentro, también dio a entender que temas como la OFAC deberían resolverse con base a lo que se logró en la reunión, como los derivados de los acuerdos. Los días y las semanas dirán. Y permítanme ponerles un último video de lo que pasó en la reunión para con eso abrir paso a las conclusiones políticas. Este es un video que rodó bastante. El regalo que me dio ¿cómo se llama? La gorra roja por una gran América es hacer América grande en español. Yo le puse con un esfero que había ahí, como una colección, le puse hacer las Américas grandes. Y eso no se puede hacer sino sobre el respeto entre dos civilizaciones diferentes, porque América Latina es una civilización diversa en sí misma, y la civilización que aquí se ha venido construyendo también a través de una historia diversa y difícil, como todas las historias, y que eso se llama un pacto por la vida. Make America's Great Again. Difícil, porque en la concepción de Estados Unidos, el resto de América, o sea, toda América Latina, el Caribe y ahora hasta los canadienses, pues estamos destinados a servir en función de las necesidades de Estados Unidos, en particular en este momento de repliegue hemisférico de Washington, que vino a reinstalarse con mucho garrote y pocos dólares en lo que considera que le pertenece. Y eso nos lleva a la pregunta de fondo o balance. ¿Cuán posible es un acuerdo con Estados Unidos en esta etapa? No tanto lograrlo en una reunión, sino sostenerlo. O más bien, ¿qué se le debe conceder a Washington? A Washington en este momento, quiero decir, luego de haber bombardeado Venezuela y amenazado a medio continente. Porque ese es el telón de fondo que nunca hay que perder de vista. Y a todo esto en un contexto, además de las elecciones en Colombia, legislativas en marzo, presidenciales en mayo. Un tema que, según el embajador de Colombia, no se trató en la reunión. Aunque Bernie Moreno, senador estadounidense nacido en Colombia, que nombraba más arriba, hizo una suerte de advertencia, amenaza, dijo, abro comillas: es fundamental que Colombia garantice a su pueblo elecciones transparentes, libres y justas, no solo el próximo mes, sino también en mayo y junio. Estados Unidos estará observando atentamente y confío en que el presidente de Colombia próximo se basará en lo que hemos logrado y llevará la relación a nuevas alturas. ¿Cómo que se había quedado con las ganas de decirlo en la reunión?
pero no pudo. Y de hecho el embajador de Colombia dijo que Trump ni sabía que era de origen colombiano, pero lo cierto es que esto ocurre previo a las elecciones, como decíamos, y Trump, haya querido o no, le regaló unas buenas fotografías a Petro. ¿Por qué son buenas? Porque le sirven internamente para mostrar que puede lidiar con el presidente más conflictivo e impredecible del mundo. Y la derecha pierde argumentos para atacarlo, porque no solo que Trump, a quien la derecha colombiana admira, recibió a Petro, sino que le hizo varios reconocimientos, como veíamos. Ya quisiera Javier Milei, por ejemplo, haber tenido una reunión así en el despacho Oval, con firmas y sonrisas, y no en una salita de reuniones de espalda a las cámaras como pasó en octubre. Así que en términos de política interna, esta reunión fue positiva para Petro. Igual me sale ponerme guevarista con eso de que no hay que confiar ni un tantico así, pero por el momento está claro cómo quedó el balance de la reunión puertas adentro de Colombia. Y Estados Unidos, por su parte, tal vez esté recalibrando cómo interferir en Colombia de cara a las elecciones, porque resulta improbable que no intente Estados Unidos tener en la Casa de Nariño a un presidente súbdito, y por eso va a intentar intervenir. Pero las formas más brutas podrían ser contraproducentes, porque a lo mejor asistimos entonces a un cambio de abordaje en un contexto donde además el candidato Iván Cepeda de izquierda es el mejor posicionado para ganar la presidencia. Lo seguro es que lo peor no pasó. Ocurrió una reunión necesaria de mucha realpolitik, con cierta desilusión, sí, para algunos sectores de izquierda en Colombia que esperaban a Petro más firme o con menos abrazos con un personaje como Trump. Un encuentro que veremos qué depara en las próximas semanas, porque con Trump, recuerden, hoy puede ser una cosa, mañana otra y pasado todo lo contrario. Gracias, compañero. Hablo con franqueza. Creo que hubo unas oleadas de desinformación que me aterran. No pensé que eso pudiera ser posible, pero en el mundo de hoy es posible. Se pueden crear guerras simplemente con un titular, con un chisme, con un trino, con una deformación de la verdad. Eso ya lo vivíamos, Colombia lo vivió en el pasado, pero así es hoy en el mundo. Y por tanto, transparentar la información, la comunicación, y la mejor es dialogar de frente, mirándose a los ojos. Compañera, adelante. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Cuando el presidente Gustavo Petro salió de la Casa Blanca, horas después otorgó una entrevista, y la primera pregunta que le hicieron fue: usted dándole la mano a Trump y Trump diciendo amo a Colombia, ¿usted podría decir al mismo tiempo I love USA? Es la pregunta que le hace el presentador Julio Sánchez Cristo en Caracol Radio. Dándole la mano al presidente, y una nota que dice otra vez Great honor, I love Colombia. Gran honor, amo a Colombia. ¿Usted podría decir lo mismo? Great honor, I love USA. Yo he estudiado la historia de Estados Unidos y he vivido aquí, incluso en Washington, en el exilio, en casa de mi amigo que tradujo hoy, que me conoce hace como 25 años. Y me conoce tan bien que entonces ya sabe traducirme al inglés de Petro y al oído del inglés de Trump, que no es lo mismo que el idioma en general. Usted sabe que todos tenemos nuestras inclinaciones, nuestros silencios, nuestras cadencias, y eso hace parte de la vida personal de cada cual. Entonces, ese conocimiento ha permitido establecer una buena relación. No conocía la Casa Blanca ahora, la última vez la vi cuando 3, creo. Y en esa entrevista, la tercera pregunta que le hace Julio Sánchez Cristo a Petro fue ¿en qué no estuvo de acuerdo, siendo que parecía que todo había salido bien? Esta fue la respuesta del presidente Petro. ¿Por qué no me cuenta algo en lo que no estuvieron de acuerdo? Porque todo lo que me cuenta es coincidencias, ayuda, cooperación, aclarar cosas del pasado. Pero dígame algo que en esa reunión usted le dijo, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, él me regaló una gorrita roja de esas que usas, ¿no? Que dice, ¿cómo es? Make Great America. Great America, usted la conoce muy bien. Y entonces cuando me la regaló, yo cogí un esfero que estaba ahí, había como 10 esferos en fila, muy bonitos. Y cogí el esfero y delante de él le puse S a América. Américas. Hagamos grande las Américas. Bueno,
Y él dijo, ¿cómo respondió? Muy chistoso, pero para mí muy serio. Y es el camino en que hay que ir. Le llamo a eso un pacto por la vida. Pero imagínese en una reunión tan importante que esa haya sido la única diferencia, es decir, ponerle una S a una gorra. Bueno, otras porque... Bueno, le puse la S a la gorra. Ay, por cierto, después dijo Petro, Biden no me cumplió con nada. Supongo que hay pocas cosas que le gustan más a Trump que hablar mal de su predecesor. Y el presentador insiste, bueno, si ese fue el único tema en el que discreparon, pues está todo bien, ¿no? Pero hay una pregunta increíble que le hacen en la entrevista. Comillas, señor presidente, le preguntaron por su sucesor. Hablaron del tema electoral, es decir, el presidente Trump le preguntó, o el grupo que estaba ahí, sobre qué pensaba usted de su sucesor. No, solo no me preguntó sobre mi sucesor electoral, que yo recuerde. Pero Y que eso si, lo determina el pueblo colombiano. pero ¿no? digo, De otra forma. si usted tenía alguna preferencia o si le gustaría que su proyecto político continuara en cabeza de alguna persona, eso no se habló. Usted sabe mis limitaciones en este tema, pero sí hablé con el encargado de negocios que está al frente de los intereses de Estados Unidos en Colombia sobre la materia y le dije, si llegase a ser presidente alguien que piense como yo, ustedes no tienen ningún temor de que no va a continuar mi línea política, que no es arrollarse, babear delante de un extranjero, sino hablar de tú a tú y llegar a acuerdos, sabiendo profundamente ellos y nosotros de qué problemas estamos tratando. Pero, señor presidente, usted dice tener limitaciones para hablar del tema. Pero otra cosa es lo que usted hace permanentemente. Usted tiene un candidato. Muy absurdo, ¿no? Su sucesor, como dice Petro, será el sucesor por quien vote la gente. ¿O será que quería referirse al tema de Cepeda? ¿O será que quería el presentador que Petro mencionara a Cepeda justo en este escenario electoral? Además, insiste, pero señor presidente, usted apoya a un candidato. ¿Le dijo Trump algo sobre esto? Algo me hace pensar que le habría encantado al presentador que se dijera algo que pudiera incidir en la elección, ¿no? Tipo, Trump no quiere a Cepeda. Hasta hubiera sido un buen titular. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. En fin, vamos a ver cómo cubrieron la reunión los medios. Empecemos por el titular de la BBC que dice: un encuentro entre diferentes sin humillaciones. La esperada reunión entre Petro y Trump concluye con declaraciones amistosas, pero sin detalles de lo abordado. Este es el titular más equilibrado que van a ver hoy y que vamos a ver hoy, porque la BBC describe lo que pasó. Un encuentro cordial donde Trump calificó a Petro de genial y Petro lo calificó la reunión como un 9 sobre 10. Pero vamos a ver cómo los medios colombianos de derecha contaron exactamente esta misma reunión. Marco, ayer tú me preguntaste por un medio, ¿no? Sí, como no, la revista Semana, soy fan, siempre me encanta saber lo que dicen. Pues hoy sí te traigo algo de la revista Semana, que publicó una columna de opinión con este titular: Petro hincó la rodilla ante el amo Trump. A ver, si Trump le dijo a Petro fue un honor, le regaló souvenirs como una gorra, un libro firmado, y mencionas que la BBC habla de un encuentro sin humillaciones, ¿de dónde saca esta señora que Petro hincó la rodilla? Porque una cosa es lo que sucedió y otra cosa es lo que la revista Semana quiere que la gente crea que sucedió. Claramente a la revista, que se ha jactado de ser más trumpista que Trump, no le conviene un buen encuentro entre ambos mandatarios, porque esta narrativa de Estados Unidos no lo quiere. Hagan con Petro lo mismo que con Maduro, se cae. Y la nota de Semana usa palabras como arrodillar a petrista e implorar, cuando los medios estadounidenses que estuvieron ahí describen un encuentro cordial entre los dos presidentes. Esto es construir una lectura política sobre hechos que contradicen pues esa misma lectura. Solo le faltó decir Trump es domador de zurdos, como si fuera un post del gordo Dan. Miren lo que dice NBC News, que sí estuvo cubriendo la reunión desde Washington. Trump y Petro de Colombia adoptan tono positivo después de un año de ataques mutuos. O sea que NBC dice tono positivo, BBC dice sin humillaciones, pero Semana dice que Petro se arrodilló. ¿Estamos hablando de la misma reunión o Semana mandó a alguien a otra Casa Blanca por ahí? La misma reunión, Ina, pero con intereses editoriales completamente distintos. Pero esto apenas
apenas empieza. Ahora Infobae, el mismo día de la reunión pública, María Elvira Salazar pronosticó lo que espera a Petro durante la reunión con Donald Trump en Washington. Y le va a leer la cartilla. Esto dijo. María Elvira Salazar es congresista republicana de Florida y la nota reproduce sus declaraciones diciendo que Trump le va a decir a Petro: tú te vas a ir por la vía democrática, no vas a llamar a una constituyente. Yo, Trump, estoy mirándote y vigilándote. Breaking news. Esto no pasó, de hecho. Esto es bastante grave porque una congresista estadounidense está diciendo públicamente que Estados Unidos va a vigilar las elecciones de Colombia, ese tema que veníamos tratando. Y en lugar de que Infobae, para sorpresa de nadie, cuestione esta injerencia, la presenta como si fuera una advertencia razonable. Es como si un medio mexicano publicara que un senador chino va a vigilar las elecciones de México y lo presentara como algo pues normal. Pero Semana fue más lejos. Publicó íntegra la carta de Abelardo de Espriella, que es el precandidato presidencial de la ultraderecha y que le envió a Trump pidiéndole que por favor intervenga en Colombia. La carta dice textualmente: exija con contundencia a Petro que no se vaya a robar las elecciones y que no vaya a imponer a su candidato Iván Cepeda. Semana no solo publica esto, sino que le da un espacio editorial sin cuestionar que un candidato colombiano esté pidiendo a un presidente extranjero que intervenga en el proceso electoral de su propio país, ya insinuando pues esta narrativa de intervención del gobierno de Petro en los comicios, como lo dijo en su momento Álvaro Uribe, por cierto. La lógica de Espriella es, no intervengan ustedes, mejor que intervenga Estados Unidos. Imagínate un candidato de izquierda mandándole una carta a China, a Xi Jinping, pidiéndole que por favor vigile las elecciones colombianas, la transparencia y todo. Semana haría una semana entera, valga la redundancia, de cobertura hablando de traición a la patria, de intentos de pedir la injerencia, pero bueno, como es a Trump y como es Espriella, pues es defender la democracia, todo en orden. Y también publica Infobae, comillas, Abelardo de la Espriella pidió nuevamente a Washington intervenir por la transparencia electoral en Colombia. Petro es un peligro transnacional. Intervengan. Fíjense en el lenguaje de intervenir por la transparencia electoral. Eso es llamar a la injerencia extranjera, pero con palabras más bonitas. Si el titular dijera Abelardo de la Espriella pide a Estados Unidos que intervenga en las elecciones colombianas, que es lo que realmente está pasando, sonaría pues muy diferente. Pero ahora vamos con Blue Radio, que entrevistó al ex canciller Guillermo Fernández de Soto, que fue canciller durante el gobierno de Pastrana, que está de moda ahorita. El titular dice: no es un chiste, creo que Petro está preocupado. Ex canciller sobre la lista Clinton. De hecho, escuchemos lo que publicó Blue Radio antes de reproducir esta nota, que como es radio, claramente se puede escuchar. Pongan atención en el anuncio del principio. Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas. Desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto. 35, Guillermo Fernández de Soto es ex canciller de Colombia, nos acompaña a esta hora en Recap Blue. Gracias por estar esta noche para hablar sobre todo lo que significa esta reunión. ¿Qué cree? Bueno, entonces, lo que supimos también es que Estados Unidos solamente tomaría la decisión de sacar al presidente Gustavo Petro de esa lista después del 21 de junio. ¿Por qué? Porque el 21 de junio pues son las elecciones presidenciales, la segunda vuelta, por lo menos si es que no queda ningún candidato elegido por mayorías en la primera vuelta el 31 de mayo. ¿Usted cree que el presidente Gustavo Petro estaría dispuesto a hacer esto que exige Estados Unidos para poder ser sacado de la lista Clinton? Pues ahí sí que hay que preguntarle a él, porque pues el presidente Petro sabe lo que significa hacia el futuro de su vida mantenerse en la lista Clinton y mantenerse sin visa. En fin, esto no es un chiste, esto es una cosa muy seria. Antes de la entrevista se escucha un anuncio del gobierno de Estados Unidos reproducido en Blue Radio para intentar desincentivar la migración. Desde luego, al principio no se sabe de qué frontera habla. Es un medio colombiano, podría ser la frontera con Venezuela, pero termina diciendo que es la frontera con México. En fin, en la entrevista, palabras más, palabras menos, el ex canciller dice que Petro tendría que esperar hasta junio del 2026, después de la segunda vuelta electoral, para saber si lo van a sacar de la lista Clinton. O sea, según esta fuente, Estados Unidos tiene a Petro en una lista de sanciones y la decisión de sacarlo depende de cómo se comporte Colombia en esas elecciones. Eso es básicamente decir que Estados Unidos tiene una suerte de mecanismo de
presión sobre el presidente de Colombia a lo largo de todo el periodo electoral. Y Blue Radio lo presenta como información simple y llana, no como lo que es una amenaza de un país sobre otro, una injerencia al fin y al cabo. En pocas palabras, el ex canciller aplicó una máxima mexicana: o te aclimatas o te aclichingas. Y eso no es muy diplomático, que digamos. Y Blue Radio también publicó que Estados Unidos evalúa sacar a Petro de la lista Clinton con estas condiciones: garantizar elecciones libres, evitar la participación de funcionarios públicos en política y asegurar la neutralidad del gobierno. Y esto es directamente decirle a un gobierno soberano qué tiene que hacer en sus elecciones a cambio de quitarle sanciones. Y los medios colombianos lo publican como si fuera una negociación normal entre iguales, cuando en realidad es presión de una potencia sobre un país más pequeño. Ahora, El Tiempo publicó que el senador republicano Bernie Moreno, que estuvo presente en la reunión, dijo: es fundamental que Colombia garantice a su pueblo elecciones transparentes, libres y justas. Estados Unidos estará observando atentamente. Y fíjense en el titular de El Tiempo: senador estadounidense Bernie Moreno baja el tono hacia Gustavo Petro. O sea que el titular es que bajó el tono, pero la nota incluye que Estados Unidos va a vigilar las elecciones colombianas. El titular suaviza lo que es una declaración de vigilancia electoral por parte de un país. Pero mientras Petro estaba en Washington, Vicky Dávila, opositora y aspirante a la presidencia, convocó a una rueda de prensa para divulgar un audio. El de alias Pipe Tuluá, un narcotraficante que fue extraditado esa misma madrugada. Espera, el mismo día que Petro está en la Casa Blanca, una candidata opositora hace una rueda de prensa para acusarlo de recibir dinero del narco basándose en un audio de alguien que acaban de extraditar. Llámenme conspiranoica, pero esto no es coincidencia. Y fíjense que Infobae titula: mientras Petro estaba con Trump, Pipe Tuluá aseguró que entregó dinero a su campaña presidencial. El titular mismo conecta los dos eventos como si el momento no fuera deliberado. Y El Nuevo Siglo, este medio, publicó: Vicky Dávila denuncia que Pipe Tuluá habría financiado la campaña de Petro. Pero a todo esto, ¿qué pruebas presentó? Porque una cosa es hacer una acusación y otra cosa bastante diferente es probarla. Y es la pregunta clave, Marco, porque Vicky Dávila mostró un audio y la captura de pantalla de un video. Las supuestas pruebas adicionales, que según ella incluyen videos, consignaciones bancarias y registros de transparencia, no fueron exhibidas. Y dijo que las va a entregar a las autoridades estadounidenses, no a las colombianas. O sea que hace una acusación gravísima en el momento exacto en el que Petro está en Washington sin mostrar pruebas completas y dice que las va a entregar a Estados Unidos. Eso es por donde se vea, por donde se mire, es usar el proceso judicial estadounidense para incidir en las elecciones colombianas. Y la misma tarde, Infobae publica las reacciones al audio de Pipe Tuluá sobre supuestos aportes a la campaña de Petro divulgados por Vicky Dávila. Y luego, Semana publica que Vicky Dávila le pide a Iván Cepeda que le cuente al país cómo está financiando su campaña presidencial. Todo esto viniendo del uribismo. Entonces, Vicky Dávila acusa a Petro de recibir dinero del narco el mismo día en que está en Washington y acto seguido cuestiona la financiación de Cepeda. Está conectando a los candidatos del progresismo con acusaciones sin pruebas verificadas justo antes de las elecciones. O casualidad, inesperado. Y no olvidemos que comencé mi sección de hoy con una pregunta inocente sobre si Trump había dicho algo de Cepeda. Y por cierto, ese mismo día el CNE revocó la inscripción de la lista del pacto histórico a la Cámara por el Valle del Cauca. El mismo día, la reunión Petro-Trump, las acusaciones de Vicky Dávila, casualmente el CNE tumbando listas del pacto histórico, todo el 3 de febrero. Todo el mismo día, y al día siguiente Iván Cepeda advirtió que el CNE podría tumbar hasta 15 listas adicionales del pacto histórico, incluyendo la de Bogotá, o sea, la capital. El Tiempo reportó que el CNE tiene nuevos conjueces para definir si Cepeda va a la consulta del 8 de marzo y que aceptaron el impedimento del magistrado Sánchez por haber defendido a Uribe. Entonces, tenemos un CNE donde un magistrado tuvo que declararse impedido por haber sido abogado de Uribe y ese mismo CNE está decidiendo si el principal opositor de la derecha puede participar en las elecciones. Y todo esto coincide con el día en que políticos gringos dicen que van a vigilar las elecciones colombianas. 1 más 1, 2. Por cierto, retomemos algo de la entrevista de ayer en Caracol Radio. Cuando Sánchez Cristo le preguntó por las acusaciones de Vicky Dávila, Petro respondió: mira, hermano, pueden decir los bandidos que han querido financiar que los bandidos han querido financiar mi campaña. A mí estos chantajes no, se lo dije a la CIA, no van conmigo. O sea que Petro dice que ya les dijo a la CIA que no acepta esos chantajes. Eso implica que hay presión de inteligencia estadounidense sobre el presidente de Colombia y los medios colombianos están más preocupados por el audio de un narcotraficante sin verificar que por esta declaración.
Para cerrar, vamos a ver cómo describe NPR de Estados Unidos el contexto de esta reunión. El titular dice: una distensión incómoda. Trump y Petro de Colombia se reunirán en la Casa Blanca. NPR cita a Adam Isaacson de WOLA diciendo que es difícil decir cuánto va a durar una buena relación, pero hay una distensión ahora porque los dos hombres tuvieron oportunidad de hablar. NPR habla de distensión de dos líderes que pudieron conversar. No habla de rodillas, no habla de cartillas, no habla de vigilancia. Una cobertura completamente diferente a la de Semana o de Infobae. Y lo recuerdo porque lo que vemos aquí es una operación mediática coordinada. El mismo día que Petro está en Washington, tenemos a Semana publicando columnas diciendo que se arrodilló cuando los medios estadounidenses dicen que fue una reunión cordial. A Vicky Dávila haciendo acusaciones sin pruebas completas en el momento exacto de la reunión. A CNE revocando las listas del pacto histórico y a políticos republicanos diciendo que van a vigilar las elecciones colombianas. Ya es como cuando en una película de atracos todo el mundo tiene que hacer su parte en el momento preciso, pues para que el plan de robo funcione, solo que aquí el plan apunta directamente al proceso electoral colombiano, nada menos. Y los medios corporativos colombianos no están simplemente informando sobre esto, están participando activamente en ello. Cuando los titulares de la prensa local contradicen punto por punto lo que dicen los medios desde Washington, cuando las acusaciones sin pruebas se sincronizan con reuniones diplomáticas, cuando el órgano electoral colombiano actúa el mismo día que políticos extranjeros anuncian vigilancia sobre elecciones, no estamos ante errores de cobertura, estamos ante un ejercicio de poder donde el periodismo dejó de ser testigo para convertirse en un instrumento político. Nada nuevo de la derecha mediática colombiana, por otro lado. Gracias, Estefanía. Y una cosa que es un poco paradójica, como para poder sacar el petróleo de Venezuela, que es lo que quiere Trump, pues necesitan energía eléctrica. Y los que únicos o los mejores que podemos para ayudar a que eso suceda es Colombia. ISA tiene una infraestructura, somos vecinos, tenemos una capacidad técnica. Entonces, inclusive él le dijo, entonces para poder sacar el petróleo necesitamos la energía que ustedes nos pueden dar. O sea, él es un hombre de negocios, es un hombre así sencillito, como en la vaina. ¿Y por qué no lo han hecho? Digo, porque ustedes tienen unas sanciones a Venezuela que no han permitido que nosotros podamos hacer acuerdos con negocios con Venezuela. Y entonces Trump dijo, sí, esas sanciones son una bobada, pues no entiendo por qué establecimos esas sanciones. Le preguntó a Marco Rubio, oiga, ¿y esas sanciones por qué están ahí? Entonces Marco Rubio ahí medio explicó, dijo, no, quitemos esas sanciones. ¿Ustedes quieren que quitemos las sanciones? Le preguntó el Pedro, pues claro. Entonces, pues llame a Delcy, pregúntale si quieren que se quiten las sanciones. Entonces, bueno, yo no me quiero adelantar, no sé de esa conversación qué va a pasar, pero el compromiso a mí me pareció maravilloso y creo que sería buenísimo, ¿no? Y hoy nos acompaña desde Bogotá la senadora de Colombia por el Pacto Histórico, Clara López. Clara, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Un gusto saludarla. No, a ustedes, muchas gracias por esta nueva invitación en un momento tan crucial para todo Colombia y América Latina. Senadora, ¿qué balance general hace de la reunión de Petro y Trump en la Casa Blanca, tomando en cuenta toda la carga que rodeaba este encuentro? Bueno, para nosotros ha sido un bálsamo, un resultado muy positivo en el sentido de que hay un camino, como lo ha dicho el propio Petro, para recomponer las relaciones con Estados Unidos sobre bases distintas a la ofensa mutua. Y creo que el hecho de que ambos presidentes hayan salido a dar declaraciones favorables, positivas sobre el ambiente del encuentro es muy positivo. Ahora, los contenidos pues los iremos viendo con el tiempo. Clara, gracias por estar en la base de América Latina nuevamente. Te pregunto también una valoración sobre ciertas miradas que plantearon que tal vez Petro fue demasiado amigable o que se esperaba un poco más de dureza en las posiciones, tomando en cuenta lo que pasó en las últimas semanas, quién es Trump. ¿Cómo viste eso? La posición del gobierno colombiano que fue, uno podría decir, moderada o conciliadora. ¿Cómo ves ese análisis? Bueno, yo lo juzgo por el lenguaje de las entrevistas y la rueda de prensa y me quiero imaginar que mucho de ese lenguaje estuvo presente en la entrevista con el presidente Trump. Lo primero es que cuando Petro dice que el Caribe, o sea, nuestra costa Caribe, incluyendo también Ecuador que es tan cercano, Venezuela, todas las islas del Caribe y Centroamérica,
ese Caribe Mediterráneo, son el corazón del mundo, está redefiniendo de una manera radical la concepción geopolítica de este sector de la Tierra, de una periferia estratégica, pudiéramos llamarla como la han considerado siempre, a lo que él lo llamó el corazón del mundo, donde se cruzan culturas, pero por encima de todo, donde están todos los temas críticos de la política en esta nueva geopolítica mundial. Está el tema de la migración, el tema del narcotráfico, está el tema de Venezuela, pero también está el tema del cambio climático, de la biodiversidad, etc. Entonces, ahí lo que vemos es una redefinición que tal vez no le quedó claro a todo el mundo, pero que coloca en una menor desventaja esa asimetría en que estábamos colocados todos los países de ese Caribe Mediterráneo, de esa América Mediterránea, que siempre ha sido el objeto de un intervencionismo fuerte por parte de Estados Unidos. Y en segundo lugar, el uso de la palabra libertad. Creo que lo que buscó Petro con eso fue un común denominador ético y político para tratar temas muy espinosos, los que hemos mencionado y los que se debieron de tocar ahí en relación con la cooperación frente al narcotráfico, en fin, todo ese tema de la seguridad nacional y cómo es que vamos a convivir con algún respeto mutuo, teniendo en cuenta que hay algunos valores compartidos que nos permiten tocar temas en los que no estamos de acuerdo, pero de una manera franca, de una manera que permita abrir espacios de colaboración, o lo que Petro denominó un nuevo camino para Colombia en sus relaciones con Estados Unidos, que partan del diálogo y no de la coerción. Senadora, gusto en saludarla. ¿Qué impacto piensa usted que puede tener esta reunión en la dinámica de las elecciones de marzo y de mayo? Pues no deja de preocupar por los antecedentes que tenemos antes y después de Trump. Eso no es nuevo en América Latina, que Estados Unidos quiera influir lo que pasa en este corazón del mundo. Entonces no podemos ser ingenuos. Pero claro que Colombia tiene una posición mucho más fuerte propia que Honduras, donde la intervención fue de una desfachatez terrible. Aquí seguramente va a haber algún esfuerzo de colaborar los Estados Unidos precisamente con aquel sector de nuestra sociedad que es muy afín a los intereses norteamericanos por encima del interés nacional colombiano. Pero Colombia tiene una correlación de fuerzas y una movilización social de todo ese sector que es la mitad de la sociedad, que ha experimentado el cambio y que está en ánimo de que esto continúe de una manera fehaciente, incorporando más y más sectores de los que no se sienten incluidos. Pero si algo ha hecho Petro es cambiar la narrativa. Ya nadie puede hacer caso omiso de la necesidad de un cambio social profundo para combatir esas desigualdades que no solamente son éticamente inadmisibles, sino que son muy mala economía. Senadora, una última pregunta por nuestra parte. Ya sabemos cómo es Trump. Un día dice otra cosa, mañana actúa, hace lo contrario. ¿Usted cree que va a sostener esa tónica cordial hacia Petro, hacia Colombia? ¿Y de qué va a depender esto? Bueno, yo creo que eso va a depender muchísimo de cómo se desarrolle ese camino de diálogo, tanto por los canales diplomáticos de donde nunca ha debido salir, como de los hechos concretos que se den en Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Yo entendería de lo que ha dicho el presidente Petro, que Trump ha aceptado que tenemos que proteger al campesino, que tenemos que proteger al consumidor final, que ellos no son, ellos son el eslabón débil en todo esto, y que nos tenemos que centrar es en la lucha contra los grandes capos, que no están todos en Colombia. Es más, los que están aquí son subcapos de los grandes capos que están a nivel internacional, como él lo mencionó, en Dubái, en Madrid, en Estados Unidos, y que eso requiere un enfoque multinacional de persecución a través de
la persecución además de los dineros del lavado que están en las grandes capitales del mundo, y pienso que si eso es un acuerdo que se ha logrado o un principio de acuerdo en el diálogo iniciado, vamos a avanzar en una modificación de una guerra contra el narcotráfico solamente a punta de violencia y a punta de perseguir a los campesinos, quitándoles su modus vivendi, que todo el mundo piensa que están ¿dónde? Pues en unos sitios donde no hay carreteras, donde no hay comunicación, donde sacar cualquier producto se vuelve un imposible físico. Entonces, ojalá eso también termine con una colaboración que permita llevar el Estado a esas comarcas donde están los cultivos para que haya alternativas, para que haya oportunidades y así sofocar, asfixiar el narcotráfico y las otras economías ilegales que no son de poca monta, la minería ilegal del oro, el tráfico con especies, el tráfico de trata de personas. Entonces, en ese sentido, creo que puede haber un avance importante y espero que sea en esa dirección en la que se haya movido la conversación para que pueda seguir fluyendo el diálogo. Senadora, muchísimas gracias por su análisis. Nuevamente nos iremos viendo. A usted, muchas gracias. Y llegamos al final de este programa. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube La Base América Latina. Vamos creciendo ya como comunidad. Ya somos casi 650,000. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que les vamos a dejar en pantalla. Y si nos prefieren escuchar, les dejamos otro QR para que vayan directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify. Y nos vamos a ver aquí mañana a las 7 horas chilanga. Hasta pronto.